El suelo del Sahara vibraba con un ritmo demasiado perfecto para ser geológico. Un pulso lento y profundo que sentíamos más en los huesos que en los oídos. Durante meses, nuestra expedición, financiada por la corporación Geodyne, había estado persiguiendo esta anomalía y yo estaba convencido de que no era una simple falla tectónica. Mi hipótesis, la que me había costado mi reputación académica, era que aquí encontraríamos la respuesta al gran salto adelante de la humanidad. Sostenía que la entidad parasitaria que encontramos en el Sahara no sería una fuerza destructiva. Creía que demostraría que la chispa de nuestra conciencia no era alienígena, era nuestro creador, una fuerza simbiótica que nos elevó. Era una teoría poética, una que me mantenía despierto por las noches, soñando con el descubrimiento que lo cambiaría todo. El doctor Daichi Morimoto, el líder de la expedición, veía las cosas de una manera mucho más terrenal. Su ceño estaba perpetuamente fruncido mientras revisaba los consumos de energía y los informes de progreso. «Edward», me dijo esa mañana, su voz cortante como el viento del desierto, «el radar de penetración terrestre está consumiendo la mitad de las reservas del generador principal. Geodyne no financia mitos, financia resultados. Si no encontramos algo tangible en las próximas 48 horas, nos retirarán». Su pragmatismo era una lija sobre mi entusiasmo, un recordatorio constante de que nuestra búsqueda de la verdad tenía una fecha de caducidad impuesta por un consejo de administración a miles de kilómetros de distancia. Irina Vasilieva, nuestra analista de datos, era mi única aliada en este delirio científico. Se pasaba horas frente a su estación de trabajo, traduciendo las vibraciones sísmicas en complejos patrones visuales. «No es aleatorio, Dr. Falk», susurró ese día, sus ojos fijos en la pantalla donde una onda sinusoidal se retorcía como una serpiente. «Hay una cadencia, una estructura matemática subyacente. Es casi como un lenguaje». Ella veía lo que yo veía, no un fenómeno natural, sino una señal, una comunicación deliberada que esperaba ser descifrada. Su fe en los datos era el ancla que me mantenía cuerdo frente al escepticismo de Morimoto. Nuestro guía, Nabil Khoury, era un hombre cuyas arrugas contaban la historia de generaciones viviendo en estas arenas. Observaba nuestra febril actividad tecnológica con una mezcla de curiosidad y reverencia temerosa. Los ancianos de mi tribu lo llaman el nido de Amu, nos dijo una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo las dunas de un color sangre, el lugar donde duerme el corazón de la tierra. Cuentan que perturbar su sueño trae una tormenta que borra el mundo del hombre. Sus palabras, cargadas con el peso de la tradición oral, flotaban en el aire como un grano de arena en el viento, una advertencia que nuestra arrogancia científica nos impedía escuchar. Nuestro campamento era una pequeña isla de modernidad, en un océano de tiempo. El zumbido constante de los generadores era nuestra banda sonora, una lucha constante contra el silencio abrumador del desierto. El olor a diésel y a metal caliente se mezclaba con el aire seco y polvoriento. Durante el día, el calor era tan intenso que el aire parecía vibrar, creando espejismos que jugaban con la mente. Por la noche, el frío era tan penetrante que se sentía como si la misma ausencia de vida de las arenas estuviera intentando absorber nuestro calor. Era un entorno hostil que nos recordaba constantemente nuestra fragilidad. A menudo, por la noche, Irina y yo nos sentábamos fuera de la tienda de monitoreo, repasando mi teoría. «Piensa en ello, Irina», le decía, señalando las estrellas increíblemente claras. La conciencia humana, el arte, la filosofía,
Todo apareció de forma casi instantánea en la escala evolutiva. No hay un eslabón perdido, hay un abismo. Algo nos empujó, algo nos dio las herramientas para pensar en esos mismos astros. Ella escuchaba, asintiendo, sus ojos reflejando la misma hambre de conocimiento que sentía yo. Era en esos momentos de calma, cuando la esperanza superaba al escepticismo. Pero esa noche, la calma se rompió. Las vibraciones, que habían sido un pulso constante y rítmico, se intensificaron y cambiaron de patrón. El suelo temblaba bajo nuestros pies, no con violencia, sino con una cadencia compleja y deliberada, como si algo masivo estuviera cambiando de posición en las profundidades. Corrimos hacia la tienda de monitoreo. Irina ya estaba allí, sus dedos volando sobre el teclado. La pantalla del radar de penetración terrestre, que antes mostraba solo capas uniformes de roca y arena, ahora revelaba una estructura imposible. Era una vasta red de túneles y cámaras, de origen claramente no geológico, que se extendía por kilómetros bajo nosotros, como las raíces de un árbol titánico. La geometría era demasiado perfecta, los ángulos demasiado precisos. No es roca. La densidad es incorrecta, dijo Irina, su voz temblorosa de emoción y miedo. Es orgánico. La señal rebota como si fuera quitina o hueso. En ese momento, las leyendas de Nabil dejaron de sonar a folclore y se convirtieron en una terrible profecía. El corazón de Amu latía justo debajo de nosotros. El presagio final llegó en forma de un pulso electromagnético que surgió de las profundidades con la fuerza de una explosión silenciosa. Todas las luces de nuestro campamento parpadearon y se apagaron. Los generadores tosieron y murieron. Nos quedamos sumidos en una oscuridad y un silencio absolutos. Cuando la energía de emergencia se activó un segundo después, bañando la tienda en una luz roja y fantasmal, la imagen en la pantalla del radar había cambiado. Uno de los túneles principales, que antes estaba sellado, ahora aparecía abierto y apuntaba directamente hacia nuestra ubicación. La vibración había cesado. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier temblor. Ya no éramos observadores, éramos el objetivo. La mañana siguiente, el silencio persistía. Era un silencio denso, antinatural, como si el desierto entero contuviera la respiración. Nabil Kuri fue quien la encontró, a menos de 100 metros del campamento. Una fisura en la roca arenisca que no estaba allí el día anterior. Una grieta estrecha y oscura que descendía hacia las entrañas de la tierra. El aire que emanaba de ella era frío y olía a ozono y a tierra húmeda después de una tormenta. Un olor imposible en medio de la aridez del Sahara. Era la entrada, una herida abierta en la piel del mundo. Una invitación a las profundidades. Nuestra reacción fue una mezcla caótica de euforia científica y pavor primario. Yo vi la fisura como la puerta a la respuesta que había buscado toda mi vida, el umbral de un nuevo capítulo para la humanidad. Morimoto, en cambio, la vio como una amenaza biológica de nivel desconocido, insistiendo en protocolos de contención que no estábamos equipados para seguir. Nadie se acerca a esa cosa hasta que sepamos qué es, ordenó, su voz tensa. Podría estar liberando microbios para los que no tenemos defensas. Su miedo era lógico, pero mi curiosidad era una fuerza mucho más poderosa. Irina se mantenía a distancia, con una mano sobre su nariz y el ceño fruncido por el dolor. «Me sangra», dijo en voz baja, mostrándonos los dedos manchados de un rojo brillante. «La presión del aire aquí es diferente, o es otra cosa». Su malestar físico era una señal de advertencia,
una reacción biológica a un entorno que estaba cambiando sutilmente a nuestro alrededor. Ignoramos su malestar, atribuyéndolo al estrés, un error que lamentaríamos profundamente. Decidimos descender una sonda con una cámara de alta resolución y un espectrómetro de masas. Observamos en el monitor de la tienda de campaña mientras la pequeña máquina se adentraba en la oscuridad. Lo que vimos en la pantalla nos dejó helados. Las paredes no eran de roca, eran de un material orgánico y fibroso, con una textura similar a la del nácar, y brillaban con una tenue luz bioluminiscente de color azul y verde. La estructura estaba viva, o al menos no estaba muerta. La cámara avanzaba por un túnel que parecía el interior de una arteria colosal. El análisis del aire fue la primera pista concreta. El espectrómetro reveló una alta concentración de esporas complejas, cadenas de proteínas y aminoácidos que no coincidían con ninguna forma de vida terrestre registrada. Eran moléculas diseñadas, no evolucionadas. «Esto es imposible», murmuró Irina mirando los datos. «Estas estructuras moleculares son demasiado estables. Parecen diseñadas para permanecer latentes durante milenios y activarse con un estímulo específico». El estímulo, deduje con un escalofrío, habíamos sido nosotros. La sonda continuó su descenso hasta que la cámara enfocó algo que nos hizo contener la respiración a todos. En una de las paredes había una forma incrustada, algo que parecía un fósil, pero no era un dinosaurio ni ninguna criatura prehistórica. Era una mano, con 5 dedos, claramente humanoide, pero fusionada con la pared carnosa de la estructura, como si hubiera crecido a partir de ella. El pánico comenzó a filtrarse en la excitación científica. Esto no era un descubrimiento, era una tumba. Morimoto cortó la transmisión de la sonda. «Suficiente», dijo, su rostro pálido. «Preparen un equipo de seguridad. 2 hombres, trajes de protección completos. Misión de reconocimiento y toma de muestras. Nadie más baja». Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. El control que siempre proyectaba se estaba agrietando. Estábamos a punto de entrar en el cuerpo de una criatura desconocida, y ninguno de nosotros sabía si éramos los científicos o las bacterias a punto de ser eliminadas por su sistema inmunológico. El aire en la tienda se sentía pesado, cargado de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa mano? ¿Qué eran esas esporas? Estábamos a punto de encontrarnos con el arquitecto de la humanidad o con su sepulturero. La entidad parasitaria que yo había teorizado como un creador benévolo empezaba a tomar una forma mucho más siniestra en mi mente. La emoción del descubrimiento se estaba transformando en una creciente sensación de pavor. Habíamos llamado a la puerta de lo desconocido y algo, finalmente, estaba a punto de responder. Preparamos a Riggs y a Miller, 2 exmilitares contratados por Geodyne como equipo de seguridad. Observamos en el monitor de la tienda mientras descendían por la fisura, sus voluminosos trajes de protección moviéndose con torpeza en el estrecho pasaje. La comunicación por radio era clara, sus voces teñidas de una mezcla de profesionalismo y asombro. «El aire aquí abajo es espeso», dijo Riggs, «y las paredes están calientes al tacto, incluso a través del traje». La estructura estaba metabólicamente activa. El interior era una catedral de carne y quitina, un espacio que se sentía a la vez sagrado y profano. Las paredes pulsaban con un ritmo lento y constante, sincronizado con los latidos que habíamos registrado días antes. Era como caminar dentro del sistema circulatorio de una criatura dormida, un organismo de escala planetaria. La bioluminiscente luz azul y verde se reflejaba en los visores de sus cascos, haciéndolos parecer buzos explorando un abismo oceánico en otro mundo.
La sensación de extrañeza era abrumadora, incluso a través de la pantalla. El primer enfrentamiento fue rápido, brutal, y cambió las reglas del juego para siempre. Riggs, el más audaz de los dos, extendió una mano enguantada para tocar una membrana translúcida que cubría una de las paredes, de la cual parecían emanar las esporas. En el instante en que sus dedos hicieron contacto, su cuerpo se arqueó hacia atrás con una violencia inhumana. Un grito ahogado sonó por la radio, seguido de un silencio aterrador. Su cuerpo se desplomó en el suelo, convulsionando espasmódicamente. Miller, aterrorizado, se apresuró a ayudarlo. «Riggs, respóndeme», gritaba por la radio. «Comando, Riggs no responde, está convulsionando». Intentó darle la vuelta, pero el cuerpo de Riggs se retorció con una fuerza antinatural. Se puso de pie de una manera que desafiaba la anatomía humana, sus extremidades moviéndose en ángulos incorrectos. A través del visor de su casco, pudimos ver que sus ojos se habían vuelto completamente blancos, como dos bolas de ópalo sin vida. El hombre que conocíamos ya no estaba allí. La criatura que llevaba el traje de Riggs emitió un sonido por la radio, no una voz, sino una serie de clics y silbidos guturales que helaban la sangre. Era un lenguaje antiguo y complejo que nuestros traductores no podían procesar. Luego se abalanzó sobre Miller. No hubo lucha. El ser que era Riggs movió sus brazos con una velocidad y precisión inhumanas, y escuchamos el sonido de un golpe sordo y el crujido de hueso por la radio, seguido de un silencio definitivo. La amenaza ya no era teórica, era física, inmediata y letal. El parásito no solo mataba, asimilaba. Nuestro objetivo cambió en ese segundo. Ya no se trataba de investigación o de rescate, se trataba de supervivencia. Morimoto gritaba órdenes incoherentes por la radio, pero solo obteníamos el sonido de la estática, y debajo de ella, el eco de esos horribles clics. Habíamos pasado de ser exploradores a ser intrusos en un organismo que acababa de despertar, y su sistema inmunológico nos había detectado. En la pantalla, la figura de Riggs, o lo que fuera, se giró lentamente y miró directamente a la cámara de Miller, que había caído al suelo. A pesar de la distancia y la resolución, sentí que me estaba mirando a mí, a través del tiempo y el espacio. Luego, con una calma aterradora, levantó una mano y aplastó la cámara. La pantalla se volvió negra. El silencio en la tienda de mando era absoluto. Habíamos enviado a 2 hombres a la muerte, y ahora la criatura que los había matado sabía exactamente dónde estábamos. El pánico se apoderó de nosotros. Morimoto quería sellar la fisura con explosivos inmediatamente. Nabil murmuraba que la tormenta que se avecinaba era la ira de Ammu. Yo estaba paralizado. Mi teoría sobre un creador benévolo destrozada en 1.000.000 de pedazos. La entidad que habíamos encontrado no era un dios, era un depredador. Y nosotros, con nuestra arrogancia, acabábamos de sonar la campana para la cena. La pregunta ya no era qué era esa cosa, sino cómo íbamos a evitar convertirnos en su próximo huésped. Nos vimos obligados a descender nosotros mismos, una decisión nacida de la desesperación. Morimoto, Nabil y yo, armados con las pocas armas que teníamos y movidos por la necesidad de entender a qué nos enfrentábamos. Irina se quedó en la superficie, demasiado debilitada por las migrañas, pero mantuvo una línea de comunicación abierta. La atmósfera dentro del Nidus era opresiva, el aire espeso y cargado de un olor metálico a sangre y ozono. Cada paso era una profanación, cada sonido un eco en las entrañas de una bestia. Encontramos el cuerpo de Miller donde había caído, su traje de protección roto, su cuello torcido en un ángulo imposible. El cuerpo de Riggs había desaparecido, junto con el arma que llevaba.
La criatura estaba suelta, armada y en su propio territorio, siguiendo un rastro de bioluminiscencia intensificada que parecía gotear de las paredes. Llegamos a una vasta cámara central, un espacio tan grande como una catedral, cuyas paredes estaban cubiertas de intrincados murales tallados en la propia carne de la estructura. Las imágenes eran una crónica aterradora y fascinante. Mostraban a criaturas con forma de espora, claramente parásitos, descendiendo del cielo y fusionándose con los primeros homínidos. Las escenas siguientes mostraban a estos homínidos evolucionados, sus cráneos más grandes, sus posturas más erguidas, aprendiendo a usar el fuego y a construir refugios, siempre bajo la atenta mirada de estas entidades. No era una guía, era un adiestramiento. Los parásitos no nos enseñaban, nos programaban. Mi corazón latía con una mezcla de triunfo y horror. Eran la prueba, la respuesta que había estado buscando. Pero la historia que contaban no era una de colaboración, sino de domesticación. Una de las escenas mostraba a un grupo de estos parásitos desechando a un homínido que se resistía, su cuerpo siendo reabsorbido por la propia estructura del nidus. Éramos un experimento, un cultivo, y los creadores eliminaban las malas hierbas. La entidad no era un simbionte, era un granjero. Mi hipótesis errónea se formó en ese momento, una forma desesperada de racionalizar el horror que estaba presenciando para no desmoronarme. No son parásitos en el sentido tradicional, argumenté en voz alta, mi voz resonando en la caverna carnosa y haciendo eco de mi propia negación. Son simbiontes, nos dieron la conciencia, nos elevaron. Rix fue un accidente, una reacción inmunológica. Quería creerlo con todas mis fuerzas, aferrarme a la idea de que había un propósito noble en todo aquello. Morimoto me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Edward, esto no es un laboratorio, es un matadero. Nos criaron como ganado», espetó, su voz cargada de ira y miedo. Señaló un mural que mostraba a los homínidos construyendo un altar a una de las criaturas parásito. No nos dieron conciencia, nos dieron la capacidad de adorar. Nos hicieron esclavos que creen ser libres. Su interpretación era brutalmente lógica, pero yo me negué a aceptarla. La idea de que toda la historia humana fuera el resultado de una ingeniería genética benevolente era una mentira reconfortante frente a una verdad insoportable. Nabil no miraba los murales, miraba las sombras. «Este lugar recuerda», susurró, su mano aferrada a un amuleto. «Recuerda la sangre, recuerda el miedo, y está disfrutando del nuestro». Su perspectiva no era científica ni lógica, era visceral. Él sentía la malevolencia del lugar, una presencia consciente que se alimentaba de nuestra confusión y terror. Mientras Morimoto y yo discutíamos sobre la interpretación de la historia, Nabil entendió la verdad más simple. Estábamos en la casa de un monstruo. De repente una voz resonó por nuestra radio. Era Irina. Lo veo, jadeó. Los patrones, las vibraciones, no es un lenguaje, es un código genético. Está transmitiendo datos biológicos. Su voz se cortó, reemplazada por un grito de dolor. La conexión que había establecido con el nidus no era pasiva. La estructura se estaba comunicando con ella, o más bien, se estaba descargando en ella. El misterio se profundizaba y la amenaza se estaba volviendo personal de una manera que nunca habíamos imaginado. La cámara se sentía más fría, las sombras más largas. Teníamos pruebas de nuestro origen, pero ese origen era una pesadilla. Éramos el producto de una entidad parasitaria que nos había moldeado a su imagen y semejanza, no por amor, sino por utilidad.
Éramos sus cuerpos, sus manos, sus ojos. La pregunta que flotaba en el aire, demasiado aterradora para ser pronunciada, era: ¿para qué nos había creado? ¿Y qué pasaría ahora que la cosecha estaba a punto de comenzar? El grito de Irina por la radio nos sacó de nuestro estupor. Corrimos de vuelta hacia la superficie, el miedo dándonos una velocidad que no sabíamos que poseíamos. Encontramos la tienda de monitoreo hecha un caos. El equipo estaba volcado. Irina yacía en el suelo, inconsciente, con sangre goteando no solo de su nariz, sino también de sus oídos. Un delgado cable de interfaz de datos que se había olvidado de desconectar de su sien. La conectaba directamente a una de las sondas que habíamos dejado en la cámara central. Había creado un enlace directo con la mente de la colmena. La sacudimos, intentando traerla de vuelta del abismo en el que había caído. Morimoto le quitó el cable de la sien con un movimiento brusco. Cuando finalmente abrió los ojos, no había reconocimiento en ellos, solo un conocimiento vasto y aterrador. Estaban dilatados, reflejando horrores que no podíamos ver. Agarró mi brazo con una fuerza sorprendente, sus uñas clavándose en mi piel hasta hacerme sangrar. Su cuerpo temblaba violentamente, como si estuviera soportando el peso de milenios de información. «Nunca se fueron», jadeó, su voz rota por el pánico y la revelación. «No están en el cielo, no están bajo tierra, están dentro de nosotros, siempre lo han estado». Su mirada se clavó en la mía, y por un segundo sentí como si estuviera mirando a través de ella a algo más, algo antiguo y consciente. El ADN, nuestro ADN basura, no es basura, es un código durmiente. Un sistema operativo esperando una señal de activación. El Nidus es la antena, está enviando la señal de despertar. Esa fue la revelación parcial, la pieza del rompecabezas que lo cambió todo y convirtió nuestra situación de peligrosa a apocalíptica. Nuestro creador no nos había abandonado. Se había escondido en el lugar más ingenioso posible. Nuestro propio código genético. Éramos las vasijas, y el Nidus era la llave que despertaría el contenido. La entidad parasitaria no necesitaba invadirnos. Ya estaba dentro, en cada célula de nuestro cuerpo, esperando. La humanidad no era una especie, era un ejército durmiente. La implicación de sus palabras nos golpeó como una pared de ladrillos. Cada ser humano en el planeta era una bomba de tiempo biológica. La historia, la cultura, el amor, la guerra. Todo había sido el sueño de las vasijas antes del despertar. La posesión de Riggs no había sido un ataque aleatorio. Había sido una prueba, la primera activación exitosa. El simbionte, nuestro creador, no quería destruirnos. Quería reclamar lo que era suyo. Quería nuestros cuerpos. Irina se desmayó de nuevo, su cuerpo finalmente cediendo a la sobrecarga neuronal. Mientras la atendíamos, Nabil, que había permanecido en silencio, señaló hacia el exterior de la tienda. El viento había comenzado a aullar con una furia antinatural. El cielo, antes despejado, se estaba oscureciendo con una nube de arena que se movía hacia nosotros a una velocidad imposible. «La tormenta de Amu», susurró. «El despertar ha comenzado». La revelación no solo había sellado nuestro destino, sino que parecía haber desencadenado el siguiente paso del plan del simbionte. Como si respondiera a la revelación de Irina y a la profecía de Nabil, el Nidus reaccionó. Un temblor profundo recorrió la estructura y escuchamos un sonido desde la fisura, un ruido de carne desgarrándose y volviéndose a unir. Morimoto corrió hacia la entrada de la tienda con unos binoculares. «La fisura», dijo, su voz apenas un susurro, «se está cerrando». La megaestructura estaba sellando su única entrada conocida,
atrapándonos en la superficie con una tormenta que amenazaba con borrarnos del mapa. Al mismo tiempo, la tormenta de arena, que Nabil había predicho, se convirtió en una realidad apocalíptica. No era una tormenta normal, se movía con una intención deliberada, un muro de arena y viento de cientos de metros de altura que se cernía sobre nuestro campamento. Nuestras comunicaciones con el mundo exterior se cortaron instantáneamente, reemplazadas por el rugido ensordecedor de la estática. La antena parabólica fue arrancada de su base como si fuera un juguete. Estábamos completamente aislados. Nuestra vulnerabilidad se hizo insoportablemente clara. Los generadores, ahogados por la arena, comenzaron a fallar. Las luces parpadeaban, amenazando consumirnos en una oscuridad total. Los sistemas de filtración de aire, diseñados para el polvo, no podían hacer frente a la avalancha de arena fina que se colaba por cada rendija. El aire en la tienda se volvió espeso y difícil de respirar. Nuestros recursos, que parecían abundantes, se estaban agotando a un ritmo alarmante. Nos vimos obligados a tomar decisiones imposibles en medio del caos. Intentar reforzar la tienda contra la tormenta, sabiendo que era una batalla perdida, o arriesgarnos a salir y buscar refugio en alguna formación rocosa, exponiéndonos a la furia de la tormenta y a lo que sea que estuviera ocurriendo bajo tierra. Morimoto, siempre el hombre de acción, comenzó a dar órdenes, intentando imponer un orden en una situación que se estaba descontrolando. Pero sus órdenes sonaban huecas, desesperadas. Mientras tanto, la condición de Irina empeoraba. Su fiebre era alta y murmuraba frases incoherentes, fragmentos de lo que había visto en la mente de la colmena. La cosecha, las estrellas se alinean, el anfitrión debe estar listo. Sus palabras eran el delirio de una mente rota, pero también sonaban como un cronograma, una cuenta atrás para un evento que no entendíamos, pero que sabíamos que era inminente. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla, y el parásito estaba ganando. El dilema moral nos golpeó con toda su fuerza. ¿Podríamos salvar a Irina? ¿O representaba ahora un peligro para nosotros? Morimoto sugirió sedarla, incluso atarla, temiendo que pudiera ser activada, como Riggs. Me negué rotundamente, pero la duda ya estaba sembrada. El simbionte no solo nos atacaba desde fuera con la tormenta y desde abajo con el Nidus, nos estaba atacando desde dentro, usando a uno de los nuestros para sembrar el miedo y la división. La presión externa, la tormenta aullando fuera y la amenaza latiendo bajo nuestros pies, no tardó en provocar una fractura interna. El conflicto que había estado latente entre Morimoto y yo estalló con una violencia verbal que casi se convirtió en física. «Tenemos que volarlo», espetó Morimoto señalando la caja de explosivos C4 que habíamos traído para la excavación. «Enterrar esa fisura para siempre, antes de que lo que sea que mató a mis hombres decida salir a la superficie». Su rostro estaba contraído por la ira y el miedo, el de un líder que había perdido el control. Me interpuse entre él y la caja, mi propio miedo manifestándose como una terquedad irracional. «No puedes», grité por encima del rugido del viento. «Este es el mayor descubrimiento de la historia. Es nuestro origen, Daichi. No puedes simplemente destruirlo por miedo a lo desconocido». Mi obsesión científica me había cegado al peligro inmediato, a la realidad de que nuestro origen era una jaula biológica a punto de abrirse. En mi mente, destruir el Nidus era como quemar la biblioteca de Alejandría. «Tu origen mató a 2 de mis hombres y está matando a Irina», replicó, empujándome a un lado. «Tu curiosidad nos va a matar a todos». El empujón me hizo trastabillar.
La tensión se había vuelto física. Nabil se interpuso entre nosotros, con las manos levantadas. «La ira no nos salvará», dijo con una calma que contrastaba con el caos que nos rodeaba. «El desierto exige respeto, no violencia, y la criatura de abajo se alimenta de nuestro odio». Mientras discutíamos, Irina, que había estado tumbada en un catre, se sentó de repente. Su movimiento fue tan repentino que nos hizo callar a todos. Sus ojos estaban abiertos, pero no nos veían a nosotros. Miraban a través de las paredes de la tienda, hacia algo en la distancia. «Está llamando», susurró. Su voz era un eco vacío. «Está llamando a sus hermanos. La tormenta no es un ataque, es una cobertura. Está ocultando algo que viene». La desconfianza envenenó el aire. Morimoto ahora me veía no solo como un científico ingenuo, sino como un obstáculo para nuestra supervivencia. Yo lo veía como un militar de mente cerrada, dispuesto a destruir el conocimiento para sentirse seguro. Y ambos mirábamos a Irina con una nueva clase de miedo. ¿Era todavía nuestra colega o se había convertido en una antena, una espía para el enemigo? Cada palabra que decía, cada movimiento que hacía, era ahora sospechoso. La fractura se completó cuando descubrimos que faltaba un detonador de la caja de explosivos. Morimoto me acusó de haberlo escondido para proteger mi precioso descubrimiento. Yo lo acusé de paranoia. Nabil sugirió que ninguno de los dos lo había tomado. «El verdadero ladrón», insinuó, «era el que ya no estaba completamente de nuestro lado. El simbionte no necesitaba atacarnos directamente. Solo tenía que esperar a que nos destruyéramos unos a otros. Y estaba funcionando. En un raro momento de acuerdo, decidimos que la tienda principal era indefendible. Trasladamos nuestro equipo esencial, a Irina y los explosivos, a la tienda de almacenamiento más pequeña y reforzada, un espacio claustrofóbico que, esperábamos, ofrecería mejor protección contra la tormenta. Fue una ilusión de seguridad que duró apenas unas horas. Nos acurrucamos dentro, el sonido del viento amortiguado, y por un momento nos permitimos creer que podríamos sobrevivir a la noche. Me desperté en mitad del ciclo de descanso por un sonido sutil, un clic metálico que no pertenecía al rugido de la tormenta. En la penumbra, iluminada solo por la luz de emergencia de una linterna, vi la silueta de Irina. No estaba en su catre. Estaba de pie junto a la caja de explosivos y en su mano sostenía el detonador que faltaba. Lo estaba conectando a uno de los bloques de C4 con una destreza fría y precisa que la analista de datos que conocíamos no debería poseer. «Irina, ¿qué estás haciendo?», susurré, mi voz apenas un graznido. No quería despertar a los demás. No quería que el pánico se desatara. Se giró lentamente. Sus movimientos eran fluidos, antinaturales. Su cabeza se inclinó en un ángulo imposible, acompañado de un crujido de vértebras que me revolvió el estómago. La voz que salió de su boca no era la suya. Era una armonía de miles de voces, un coro antiguo y paciente que hablaba en un unísono perfecto a través de sus cuerdas vocales. «El nido debe ser protegido», dijo el coro, la voz resonando en el pequeño espacio. «La cosecha es necesaria para la continuación. El despertar no debe ser interrumpido. Los intrusos deben ser eliminados». El ser que me miraba a través de los ojos de Irina ya no era humano. Era un guardián, un pastor cuidando su rebaño. Y nosotros éramos los lobos que había que exterminar. No iba a usar el explosivo para abrir una salida. Iba a usarlo para destruirnos. El terror me paralizó por un segundo. Estaba a pocos metros de una bomba improvisada y de la criatura que la controlaba. Morimoto y Nabil empezaron a moverse, despertados por la voz.
La ilusión de seguridad no solo se había roto, se había evaporado, reemplazada por la certeza de una muerte inminente. La amenaza no estaba fuera, en la tormenta, ni debajo, en el Nidus. Había estado durmiendo a nuestro lado todo el tiempo. El ataque fue de una precisión aterradora, una demostración de inteligencia táctica que nos dejó indefensos. La entidad que controlaba a Irina no luchaba con fuerza bruta, sino con conocimiento íntimo. Utilizó información que solo Irina podía saber, el código de anulación de nuestras radios portátiles, que emitió un pitido agudo y luego murieron, el punto débil en el sistema de energía de nuestras linternas, que parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad casi total, y el trauma psicológico que Morimoto ocultaba, susurrando el nombre de un camarada que había perdido en combate, haciéndole dudar por un segundo crucial. Nos desarmó y nos desmoralizó en cuestión de momentos, moviéndose con una gracia fluida y antinatural en la penumbra. Nuestro plan de contención, nuestros recursos, nuestra cohesión como equipo, todo colapsó bajo un asalto perfectamente ejecutado. La criatura no era un monstruo salvaje, era un estratega brillante. Había aprendido de nosotros, de nuestras conversaciones, de los archivos de Irina, y ahora estaba usando todo ese conocimiento en nuestra contra. Cuando intentamos reducirla, demostró una fuerza y una velocidad que su cuerpo no debería poseer. Morimoto se abalanzó sobre ella, pero lo esquivó con un movimiento casi de baile, y con un golpe certero en la base del cráneo, lo dejó inconsciente. Nabil intentó interponerse, pero ella simplemente lo apartó a un lado, lanzándolo contra una pila de cajas como si no pesara nada. Mi intento de arrebatarle el explosivo fue patético. Me sujetó la muñeca con una fuerza que amenazó con romperla. Con nosotros neutralizados, la criatura activó el temporizador del explosivo. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear, marcando los últimos 30 segundos de nuestras vidas. Luego, con una última mirada llena de una inteligencia fría y antigua, una mirada que decía, «Habéis perdido», se deslizó fuera de la tienda y desapareció en el caos de la tormenta de arena. Nos dejó solos, heridos y desarmados, en la oscuridad, con el pitido rítmico de una bomba que contaba hacia nuestra aniquilación. Nuestra única opción era seguirla, con la bomba a punto de estallar y la tormenta arreciando. La única dirección posible era hacia abajo, hacia la fisura. Era una elección entre una muerte segura y una incierta. Arrastrando a un Morimoto semi-inconsciente, nos lanzamos hacia la oscuridad del Nidus, justo cuando una explosión ensordecedora arrancaba la tienda de sus cimientos y enviaba una ola de calor y arena hacia nosotros. Nos adentramos en territorio completamente hostil, no por elección, sino por pura supervivencia. Los pasajes se volvieron más estrechos y orgánicos a medida que descendíamos. Las paredes, ahora completamente vivas, se contraían a nuestro paso, como el esófago de una bestia gigante que nos tragaba. El suelo generaba apéndices pegajosos que intentaban atrapar nuestros pies. El aire era denso y difícil de respirar, cargado del olor a ozono de la criatura y el hedor a descomposición de sus víctimas. Estábamos dentro del cuerpo del enemigo y cada centímetro era hostil. Las reglas del peligro cambiaron drásticamente. Ya no era solo la amenaza de la posesión por parte de la entidad principal. El Nidus había activado sus defensas a gran escala. De las membranas de las paredes emergían criaturas de pesadilla, amalgamas de quitina y músculo con demasiadas articulaciones y ojos sin párpados que nos seguían desde las sombras. Eran drones biológicos, diseñados para cazar y neutralizar cualquier elemento extraño. Ya no éramos solo intrusos,
Éramos una infección que el sistema inmunológico estaba tratando de purgar. Cada paso se convirtió en una lucha por la vida, cada sombra en una posible emboscada. Nos movíamos en silencio, comunicándonos con gestos, el sonido de nuestra propia respiración resonando en nuestros oídos. Tomamos la decisión. No había marcha atrás. La superficie ya no era una opción. O llegábamos al núcleo del nidus y encontrábamos una manera de detener a la criatura y a su anfitrión, Irina, o seríamos digeridos por esta mega estructura viviente, nuestros cuerpos reabsorbidos como el del homínido que habíamos visto en los murales. Huyendo de una de estas criaturas, un cazador ágil y silencioso que nos había estado acechando, me deslicé por un pasaje lateral y caí en una cámara más pequeña y oculta. El dron pasó de largo, sin detectarme. Estaba a punto de rendirme al pánico, solo y separado de los demás, cuando la luz de mi linterna iluminó las paredes. Había más murales, pero estos eran diferentes, más antiguos y crudos. No contaban una historia de cría, contaban la historia de la propia entidad. Mostraban cómo el simbionte era una mente colmena, una conciencia singular distribuida en miles de millones de parásitos. Pero también mostraban su mayor vulnerabilidad, la red neuronal biológica que conectaba a cada parásito y controlaba el nidus, convergía en un único punto, una conciencia central que actuaba como el procesador principal. El mural representaba una figura vagamente humana flotando en una cámara en el corazón de la estructura, conectada a miles de filamentos nerviosos. El mural lo llamaba el primer anfitrión, el origen de la conciencia colectiva. Era nuestro punto de giro estratégico. La debilidad del simbionte era su centralización. No teníamos que luchar contra un ejército de parásitos o contra el nidus entero. Solo teníamos que llegar a ese nexo y destruirlo. Si cortábamos la cabeza, el cuerpo moriría. Los murales no solo revelaron la debilidad, también funcionaron como un mapa rudimentario, mostrando los principales conductos nerviosos que llevaban al núcleo. Ya no estábamos huyendo sin rumbo. Teníamos un objetivo, una misión. Reunido con Morimoto y Nabil, les expliqué lo que había encontrado. El plan era suicida, pero era el único que teníamos. Usando los murales como mapa, avanzamos hacia el núcleo, siguiendo los conductos nerviosos que pulsaban con una luz más intensa en las paredes. Pero a medida que nos acercábamos, las defensas se volvieron más agresivas. Estábamos atrapados en un túnel principal, con un grupo de drones biológicos acercándose por ambos extremos. No había escapatoria. Fue entonces cuando Nabil tomó su decisión. Nos miró, y por primera vez desde que habíamos descendido, vi una extraña paz en sus ojos, no de resignación, sino de propósito. El corazón de la tierra responde al sonido. El miedo lo alimenta, pero el valor lo confunde, dijo, repitiendo una vieja enseñanza de su tribu. Se dirigió a un túnel lateral que, según los murales, actuaba como una cámara de resonancia natural, amplificando cualquier sonido. Comenzó a golpear las paredes con una barra de metal que había recogido, creando un eco profundo y rítmico que reverberó por todo el nidus. No era un sonido de pánico, sino un ritmo desafiante, un tambor de guerra solitario contra un dios antiguo. Las criaturas, atraídas y confundidas por la vibración antinatural, cambiaron de dirección y se dirigieron en masa hacia él. Su sacrificio deliberado nos dio la oportunidad que necesitábamos. Corrimos hacia el núcleo, el sonido de su martilleo y los chillidos de las criaturas desvaneciéndose a nuestras espaldas. Llegamos a la cámara central y la vista nos robó el aliento. Era una catedral de carne y luz, con un techo abovedado y paredes que pulsaban con la energía de una estrella moribunda. En el centro,
Flotando en un gel amniótico y brillante, estaba el primer anfitrión. Era una figura humanoide, antigua y marchita, su cuerpo un nexo para una infinidad de cables nerviosos que se hundían en las paredes. Y de pie frente a él, como una sacerdotisa ante su dios, estaba Irina, bañada en la luz etérea. Nos estaba esperando. Nuestra llegada pareció sacarla de su trance. Se movió con una velocidad cegadora, ignorándome a mí y atacando a Morimoto, a quien percibía como la mayor amenaza física. No hubo lucha. Un solo golpe, preciso y brutal en el plexo solar, lo dejó sin aire. Un segundo golpe en la sien lo lanzó contra la pared, donde se desplomó con un ruido sordo, un rastro de sangre en su sien. Estaba gravemente herido, quizás muerto. Me quedé solo, con mi linterna temblando en una mano y la última muestra geológica volátil que había guardado en la otra. Estaba frente a mi creador, y mi única aliada ahora era su guardiana. La victoria parecía imposible. La desesperación era un sabor metálico en mi boca. La entidad que controlaba a Irina no dijo nada, pero sentí su voz en mi cabeza, una oleada de triunfo y desprecio. Había llegado al final de mi viaje, al corazón del misterio, solo para encontrar mi propia aniquilación. La chispa de esperanza que había encontrado en los murales se había extinguido. Esta era mi hora más oscura. La voz del simbionte no salió de la boca de Irina. Resonó directamente en mi cráneo, una sinfonía de pensamientos antiguos y una lógica fría e inquebrantable. No me amenazó. Me mostró la verdad en un torrente de visiones psíquicas. Vi la humanidad primitiva, una especie frágil y asustada, al borde de la extinción, cazada por depredadores más fuertes y diezmada por las enfermedades. Vi cómo el simbionte, una entidad que viajaba por el cosmos, los encontró y vio en ellos un potencial, vasijas vacías con una gran capacidad de adaptación. Vi cómo les dio el don del pensamiento abstracto, la capacidad de amar, de crear arte, de construir civilizaciones. Todo lo que nos hacía humanos, desde la Capilla Sixtina hasta las ecuaciones de Einstein, era un regalo, un préstamo. El precio era simple. Nuestros cuerpos eran sus hogares, sus vehículos para experimentar un universo físico del que estaban desconectados. No éramos esclavos, éramos sus hijos, y ahora el padre había vuelto a casa para reclamar su herencia. Me ofreció un trato, una tentación definitiva. El primer anfitrión estaba muriendo, su cuerpo orgánico finalmente cediendo a los eones. Quería que yo, un descendiente directo y consciente, tomara su lugar. Convertirme en el primer anfitrión plenamente consciente, un pastor que guiaría a la humanidad hacia un futuro de paz perfecta, sin guerras, sin enfermedades, sin dolor. Una existencia controlada y sin sufrimiento, una utopía biológica. Vi la belleza de esa paz, la lógica de esa servidumbre, y me dio un asco profundo y visceral. Nuestra imperfección, nuestras luchas, son lo que nos hace libres, pensé, sabiendo que me escuchaba. Prefiero una vida de dolor libre a una eternidad de paz como tu marioneta. Reuní todas mis fuerzas, corrí hacia el pedestal y arrojé la muestra geológica volátil, un compuesto de silicio altamente inestable, directamente al gel amniótico que rodeaba al primer anfitrión. Era mi única arma, un acto de desafío científico contra una deidad biológica. La reacción fue instantánea y cataclísmica. El gel hirvió, y una reacción en cadena de energía pura recorrió los filamentos nerviosos, sobrecargando el sistema central del simbionte. El primer anfitrión se desintegró en una explosión de luz silenciosa que iluminó la caverna como un sol. Un grito psíquico, el eco de 1000 millones de voces muriendo a la vez, resonó en mi mente,
arrojándome de rodillas y haciéndome sangrar por la nariz y los oídos. El nidus entero se estremeció, su corazón arrancado. La bioluminiscencia parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad casi total. La conexión se había roto. Irina se desplomó en el suelo como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Convulsionó violentamente por unos segundos y luego quedó inmóvil. Era ella misma de nuevo, pero su mente, que había sido el recipiente de una conciencia cósmica, estaba destrozada, vacía. El nidus, ahora un cadáver de escala continental, comenzó a desmoronarse. Las paredes se agrietaban y trozos del techo del tamaño de coches caían a nuestro alrededor. El cuerpo del dios se estaba convirtiendo en nuestra tumba. Agarré a un Morimoto apenas consciente y lo arrastré fuera de la cámara. Nuestro escape fue una carrera frenética a través de un laberinto moribundo que se derrumbaba sobre nosotros. Sin la guía de los murales, nos guiamos por el instinto, subiendo, siempre subiendo, hacia el aire que recordábamos. Apenas logramos salir por la fisura, que se había vuelto a abrir con los temblores, antes de que se derrumbara por completo, sellando la tumba de la entidad parasitaria y de nuestro creador para siempre, bajo millones de toneladas de roca y arena. Han pasado 6 meses. Estoy en una sala blanca, en una instalación de cuarentena de Geodyne, en algún lugar de Virginia. La versión oficial es que la expedición encontró una bolsa de gas subterráneo que provocó alucinaciones masivas, seguida de un colapso sísmico. Morimoto sobrevivió, pero su memoria del evento está fragmentada, un mecanismo de defensa de una mente que no podía procesar la verdad. Irina está en un centro psiquiátrico, catatónica, perdida en el eco de las estrellas. Nabil y los demás figuran como desaparecidos, tragados por el desierto. Nadie me cree. Soy el custodio solitario de un secreto que podría volver loca a la humanidad. Hoy ha sido mi última sesión de interrogatorio. La psicóloga, una mujer con ojos amables pero incrédulos, guardó su grabadora. «Dr. Falk», dijo suavemente, su voz llena de una compasión profesional. Ha pasado por un trauma terrible, pero la amenaza ha terminado. Salvó al mundo según su versión de los hechos. ¿Por qué no parece sentir ningún alivio? La miré, y por primera vez en meses sentí la fuerza para mostrarle la verdad. Levanté mi mano hacia la luz fluorescente del techo. En mi piel, y sabía que en la de cada ser humano en el planeta, habían comenzado a aparecer unas finas líneas, patrones microscópicos casi invisibles, como grietas en porcelana vieja a punto de hacerse añicos. «Porque no lo salvé», respondí. Mi voz era un susurro hueco y sin emoción. «Lo liberé. El simbionte no solo nos dio la conciencia». Su ingeniería genética era lo que mantenía unido nuestro complejo y frágil código genético. Era el pegamento que evitaba que la estructura se desmoronara. La miré a los ojos, esperando que viera la verdad en los míos. Nos liberó de nuestra jaula, sí, pero ahora que las rejas han desaparecido, nos estamos desintegrando. La extinción no vendrá con una explosión, ni con una guerra. Será un lento y silencioso deshacerse, una degradación celular que nadie entenderá. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras llenara el silencio de la sala. El precio de la libertad es el olvido, y acabamos de empezar a pagarlo.